Bueno, buenos días. Mi nombre es María de los Ángeles González. Soy médica veterinaria. Trabajo en la Estación Experimental INTA Las Breñas, en el sector porcino. Hoy vamos a abordar principalmente algunas recomendaciones y cuidados que tenemos que tener sobre la producción porcina, haciendo hincapié principalmente en la estación del año que estamos, que es el verano, donde consideramos que principalmente en nuestra región, por las altas temperaturas, que incide muy negativamente sobre tanto la parte reproductiva, haciendo hincapié en lo que son los vientres, las madres y los padrillos, y también tiene factores negativos sobre la parte productiva, donde generaliza todas las categorías, iniciando desde la madre, los padrillos, el lechón y todo lo que es el engorde. Cuando nos referimos a factores negativos en la reproducción por afecciones del calor, vamos a observar que principalmente las hembras van a tener, vamos a observar en el rodeo principalmente que va a haber mayor cantidad de vientres vacíos, los celos no se manifiestan como deberían manifestarse, eso es a consecuencias de las altas temperaturas ambientales. La hembra sufre un estrés que se lo repercute sobre el ciclo reproductivo de ella, haciendo u observándose que los celos tienen una duración más corta y muchas veces el productor o nosotros mismos no observamos que la hembra lo manifieste. Entonces esto hace que durante todo el verano tengamos vientres, en la mayoría de los casos vacíos, haciendo que lo que es el costo de producción sea más elevado, porque son hembras que siguen comiendo pero no están produciendo. Y cuando observamos en el padrillo que muchas veces no le damos la importancia que debería y que se le recomienda que se le dé, es que esa alta temperatura también produce en el animal una baja calidad espermática. Mencionando todo esto es lo que tenemos que tomar medidas para evitar que tengamos alto porcentaje de hembras que se encuentren vacías, que tengamos camadas más chicas o menos numerosas, que tengamos repeticiones continuas de celo. Lo que debemos hacer es ajustar el tema de la cantidad de comida que se le da y mejorar el medio ambiente donde ellas se encuentran. En el caso que estén a campo las hembras, lo que recomendamos es que la alimentación se las hagan bien a la mañana temprano y a la tardecita. Ellas deben cubrir los requerimientos nutricionales que necesitan, porque si no reciben tanto la energía, la proteína, los minerales, esa hembra no va a ovular, o sea, no vamos a tener gestación. Entonces la alimentación debe ser de manera racionada en horarios que relativamente las temperaturas estén bajas, a la mañana temprano o a la tardecita. También podemos ayudar teniendo buena sombra natural. El agua que se le dé debe ser a discreción y fresca continuamente. Asegurarnos que esa agua sea de calidad y cantidad. Otra medida que podemos tomar son a través de los baños, refrescar a las hembras en caso que estén en corrales encerradas. Se le puede aplicar duchas o baños a través de mangueras o duchas continuas con mangueras que se comiencen a aplicar a partir de las 10, 11 de la mañana, y en la siesta, cuando comienza a hacer mucho calor, comenzar a aplicar esas duchas para tratar de bajar la temperatura corporal del animal, porque al tener una temperatura ambiental elevada, el animal lo que hace es elevar su temperatura corporal. A consecuencia de eso produce o abortos, cuando ya tenemos fetos de tamaños aproximadamente de 70, 80 días, vamos a observar los abortos, o cuando son gestaciones pequeñas, que estamos hablando de 25 o 27 días, donde todavía son embriones, no vamos a ver el aborto como un feto, sino vamos a observar que esa hembra vuelve a repetir celo, pero ese celo no es regular, se observa a los 40, 45 días post servicio. Entonces eso significa que esa hembra sufrió un estrés térmico que repercutió sobre ese embrión que se iba a formar, produjo la muerte y la hembra nuevamente quedó vacía. Entonces todos estos efectos de calor los tenemos que atenuar a través de baño y una buena alimentación. En el caso del padrillo, las recomendaciones son las mismas. Dar raciones, que en esa edad habitualmente se le da 2 kilos de alimento por día, se lo fracciona en 2 tomas diarias, y por sobre todas las cosas las duchas que hay que darle o los baños para que el animal no eleve la temperatura, porque al elevar la temperatura produce la muerte de los espermatozoides.
O sea, el animal va a tener líbido, va a montar a la hembra, pero la calidad del esperma no es buena y no llega a producirse una fecundación. Esa hembra no va a quedar preñada. Eso es con respecto a la parte reproductiva. También en cuanto a lo que son las pariciones, tener las recomendaciones de que sabemos cuándo va a parir la hembra. Tenemos que considerar que las elevadas temperaturas pueden prolongar los partos, por ende pueden traer problemas durante el parto. Esas hembras habitualmente tienen un parto más prolongado y produce mayor mortalidad de lechones al momento del nacer. Por eso hay que tratar de, hoy tenemos la ventaja que hay hormonas que podemos sincronizar los partos y producir un parto en horas tempranas para poder atender a las madres, poder atender a los lechones y relativamente que sea un parto normal. Durante la lactancia es fundamental y asegurarnos que la hembra coma. La hembra por las altas temperaturas muchas veces deja de comer. Al dejar de comer baja su producción láctea. Esto como consecuencia trae que la camada que nació o que tiene pocos días de vida generalmente no tienen la cantidad de leche que deberían tener, comienzan los problemas digestivos, comienzan a debilitarse porque los lechones comienzan a tener una diarrea, comienzan a perder fuerza y por ende la madre generalmente los aplasta o los lechones mueren por inanición por falta de leche. Esa madre, ¿cómo podemos manejarla por las altas temperaturas? Dar comidas en pequeñas cantidades, pero que cubra los requerimientos a la mañana, a la tarde y a la noche, una cantidad constante de aproximadamente 4 o 5 kilos de dieta y en caso que ellas estén a campo, tratar de que tengan sombra para que puedan disminuir la temperatura ambiental y por sobre todas las cosas sí se puede también bañarlas. La humedad para el lechón es contraproducente, o sea, tenemos que saber cuándo y dónde aplicar ese baño. En casos que estén a campo, si el lugar es pequeño, tratar de ampliar el lugar para que la hembra tenga sombra, para que el lechón tenga un lugar seco, que son parte de los parámetros productivos que después vamos a mencionar. En cuanto a lo que es parámetros productivos en todas las categorías, fundamentalmente el calor lo que produce es una inapetencia. Generalmente las dietas se manejan dándole una comida continua. Esa edad normalmente el lechón necesita comer en cantidad y continuamente. Tenemos que asegurar que en el menor tiempo posible el animal llegue a los kilos que deben llegar, que son generalmente 100 kilos. El factor térmico incide negativamente en el consumo de alimentos. ¿Qué significa esto? Cuando hace calor el animal deja de comer. Al dejar de comer, la conversión y la ganancia de peso generalmente se ven alteradas. ¿Cómo podemos mejorarlo? Generalmente los animales están a corrales. Podemos aplicar baños, duchas. Esas duchas se da como se hacen en los reproductores. Se puede hacer a la mañana a través de, mientras lavamos las pistas, estamos bañando a los animales. O poner un goteo continuo para que el animal pueda refrescarse en el horario que hace más calor, que es la siesta. Entonces de esta manera estamos asegurando que el animal baje su temperatura corporal o no sienta el calor que generalmente afecta a él y estimulamos indirectamente que el animal siga consumiendo la cantidad de comida que debe consumir por día. Cuando estamos hablando del clima, estamos en épocas de verano, pero este año fue una época muy atípica con respecto a lo que son el régimen pluviométrico, la humedad y sobre todo en las estaciones del año. Tuvimos un invierno que fue muy húmedo, que existieron un régimen pluviométrico elevado. En el caso del verano estábamos pasando por una etapa de seca con altas temperaturas, pero en poco tiempo y en pocas horas llovió una cantidad suficiente de agua que en algunos casos ocasionó anegamiento, inundaciones, y es donde nosotros tenemos que prestar fundamental atención, sobre todo en las explotaciones que tienen sistemas productivos a campo, donde el anegamiento que existe o las inundaciones inciden negativamente en todo lo que anteriormente mencionamos, principalmente en los parámetros reproductivos, los productivos, porque tenemos que considerar que el animal está a campo. Si se inunda el corral, el animal prácticamente evita caminar porque gasta mucha energía para caminar, para desplazarse. Muchas veces no llega al comedero, no llega al chupete donde tiene que tomar agua. Entonces la manera de solucionar esto es tratar de, generalmente el criadero siempre tenemos que pensar
de ubicarlo en la zona más alta o, si en caso que ya tengamos el problema, ampliar los corrales, darle una superficie más grande para que el animal pueda desplazarse a un lugar más seco, para que le permita llegar al lugar donde tiene que comer. Y por sobre todas las cosas, cuando estamos hablando de pariciones o de partos a campo, ubicar las parideras en lugares elevados. Tenemos que considerar que si una paridera está inundada, seguramente vamos a tener la total mortandad de los lechones, porque se van a morir o por enfriamiento, que va a llevar a las diarreas, o van a quedar atrapados en el barro y la madre muchas veces los aplasta. Entonces hay que considerar y tener en cuenta estos factores que, en caso que se presente como se están presentando ahora, tomar las medidas que consideremos, principalmente ampliar los corrales, tenerlos secos, ponerle cama a los lechones recién nacidos para que no tengan frío, tratar de sacar la humedad a través de poner más tierra para tratar de secar el barro que hay, o sobrelevar las parideras, trasladar los corrales a lugares más secos y, por sobre todas las cosas, de acá en adelante poner un plan sanitario que vaya de la mano principalmente de las parasitosis, para cubrir todo tipo de parásitos, porque en el caso de inundaciones muchos huevos de parásitos quedan en la tierra. Con las altas temperaturas normalmente mueren, pero cuando hay agua y humedad son factores beneficiosos para ese parásito, y es donde en el momento no vamos a ver los efectos, pero al mes y medio vamos a observar que son animales que no quieren comer, que se encuentran su aspecto, generalmente comen pero no producen carne, es por la alta carga parasitaria. Entonces tomar las medidas sanitarias que recomendamos es, primero de todo, desinfectar los corrales. En caso que sean a tierra, podemos usar cal, que es un medio económico y que es 100% eficaz para todo tipo de parásito, tanto interno como externo. Al animal se lo puede desparasitar con productos que hay en el mercado, ya sea a través de la ración o inyectable, pueden ser ivermectinas o febendazol, y hacer una rutina de desparasitaciones cada 3 meses a todas las categorías de los animales. En el caso de enfermedades, la humedad y el factor negativo de las altas temperaturas también, y la disparidad de temperaturas en el día, ocasionan principalmente problemas respiratorios, como son las neumonías. En el caso que se presenten las neumonías por efecto de humedad en los corrales, si el animal no tuvo dentro de su plan sanitario la vacuna aplicada, vamos a tener una alta pérdida, sobre todo en categorías más chicas, categorías desde destete hasta los 40 kilos, donde la neumonía en ese caso es 100% mortal y se presenta estos cuadros en 24 a 48 horas. En el caso de categorías más grandes, como ser ya los cachorros o el engorde, la neumonía tarda más en producir los efectos, pero el efecto negativo es la baja ganancia de peso que tiene el animal y tiene un 50% de mortalidad. Si nosotros aplicamos un plan sanitario que esté incluida la vacuna neumonía, no significa que el animal no va a morir. En caso que se presente la enfermedad, los síntomas van a ser más leves. Ahí tenemos que comenzar a aplicar, en épocas como ahora, antibióticos, ya sea por ración o inyectable. Eso lo vamos evaluando con la ayuda del veterinario que trabaja en el establecimiento o el asesoramiento privado, ver cómo se van comportando los animales, el rodeo en general, y aplicar un plan sanitario o una medida terapéutica inmediata para evitar justamente estas pérdidas. Pero el factor humedad, acá en este caso, también es más negativo que muchas veces la temperatura elevada. Y en este caso, que estamos en épocas con altas precipitaciones, tenemos que cuidar la humedad en los corrales para evitar estas consecuencias negativas sobre lo que es la producción.